Discurso XI. El efecto del protestantismo en la religión e iglesia cristiana. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, y desde el norte hasta el oriente. Correrán de un lado a otro buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Amós 8, versículos 11 y 12. Hemos visto entonces que la Iglesia romana afirma ser la sucesora inmediata y la continuación de la Iglesia fundada por Cristo y sus apóstoles, y que sin interrupción de un solo día ha permanecido siendo esa misma Iglesia hasta el presente. Sostiene que, aunque pudo haber habido unos pocos papas malvados, supremos dirigentes de la Iglesia, obispos corruptos, sacerdotes infieles e incluso periodos de gran decadencia en la rectitud y la santidad dentro de la Iglesia. Aún así, a pesar de todas estas circunstancias adversas, la Iglesia ha permanecido y sobrevivido en la tierra con todo el vigor de su vida y poder espirituales, siendo el instrumento de Dios para instruir y guiar a sus hijos en todo lo concerniente a la salvación de sus almas. Que hubo periodos de corrupción en la Iglesia Católica Romana es algo que incluso sus propios defensores reconocen. El difunto cardenal Gibbons de Baltimore admite con frecuencia que no puede negarse que la corrupción de las costumbres prevaleció en el siglo XVI, el período de la Reforma Protestante, en tal grado que exigía una profunda reforma y que la relajación de la disciplina llegó incluso al santuario. Con ello se refiere, según lo entendido, al propio papado romano. Esto está en The Faith of Our Fathers, página 47, 11ª edición, 1892. Sin embargo, el cardenal sostiene, en concordancia con todas las autoridades católicas, que si había de llevarse a cabo una profunda reforma de las costumbres dentro de la Iglesia, esta debía provenir de una fuerza surgida desde el interior de la Iglesia y no desde fuera de ella. Además, esto se refiere únicamente a la necesidad de una reforma moral. En cuanto a reformar la Iglesia en materia de doctrina, el cardenal sostiene que la Iglesia católica no puede ser reformada. Y continúa, la Iglesia es la obra de un Dios encarnado. Como todas las obras de Dios, es perfecta. Por lo tanto, es incapaz de ser reformada. ¿No es el colmo de la presunción que los hombres intenten mejorar la obra de Dios? ¿No resulta ridículo que los Luteros, los Calvinos, los Knoxes y los Enríquez, junto con un millar de luminares menores, pretendan proponer enmiendas a la Constitución de la Iglesia como si se tratara de una institución humana? The Faith of Our Fathers, Gibbons, página 94. Permítaseme señalar de paso que esa enérgica declaración, junto con las preguntas que la acompañan, es verdadera, pero únicamente cuando se aplica estrictamente a las verdades que Dios ha revelado y establecido para el hombre. Sin embargo, cuando se pretende aplicar a aquello que ha pasado a manos de los hombres y que éstos han corrompido, pervirtiendo lo que Dios reveló y apartándose de ello, como ocurrió en distintas épocas, cuando la humanidad se desvió de la palabra y de la ley reveladas de Dios, tanto en la era patriarcal como bajo la dispensación mosaica,
Y como sucedió también cuando la iglesia cristiana primitiva se apartó de la verdad revelada e incluso negó la continuidad de la revelación dentro de la propia iglesia, entonces aquello que ha sido pervertido o alterado no puede ampararse tras un estallido de tan indigna protesta. Si algunos califican mi afirmación de petición de principio, mi respuesta es que tengo tanto derecho a incurrir en ella como el cardenal o la propia Iglesia Católica Romana, pues eso es precisamente lo que hacen tanto el cardenal como la Iglesia cuando frente a la razón y a una correcta interpretación de las Escrituras, no hacen más que volver a presentar su postulado de que Pedro es la roca sobre la cual Cristo prometió edificar su iglesia y que ésta jamás podría fracasar. Escuchen el siguiente pasaje en el que el cardenal Gibbons, mediante afirmaciones y argumentos, expone la acusación de la Iglesia Católica Romana contra los reformadores protestantes. Sostiene la supuesta posición inexpugnable de su propia iglesia y describe las funestas consecuencias que, según él, recaerían sobre la religión y la iglesia cristianas si no se aceptara el dictamen de Roma. De paso, también puede apreciarse con claridad esa humildad tan característica de la iglesia romana. Nótese la ironía, de la cual tanto se enorgullece y que asoma entre las líneas del cardenal, como ocurre en todos los escritos polémicos de Roma. Los reformadores del siglo XVI afirman que la Iglesia cayó en el error, que las puertas del infierno prevalecieron contra ella, y que desde el siglo VI hasta el siglo XVI fue un foco de iniquidad. El libro de homilías de la Iglesia de Inglaterra declara que la Iglesia yació sepultada en una idolatría condenable durante 800 años o más. La veracidad personal de nuestro Salvador y la de los reformadores están aquí en juego, pues nuestro Señor hace una afirmación que ellos contradicen. ¿A quién debe creerse? ¿A Jesús o a los reformadores? Si la predicción de nuestro Salvador acerca de la preservación de su iglesia del error es falsa, entonces Jesucristo no es Dios, porque Dios no puede mentir, ni siquiera es un profeta, puesto que profetizó una falsedad. Más aún, es un impostor, y todo el cristianismo constituye un lamentable fracaso y un enorme engaño, ya que descansa sobre un falso profeta. Pero si Jesús dijo la verdad cuando declaró que las puertas del infierno no prevalecerían contra su iglesia, ¿y quién se atrevería a negarlo? Entonces la iglesia nunca ha caído ni podría caer de la verdad. Por lo tanto, la iglesia católica es infalible, pues solo ella reclama esa prerrogativa y es la única iglesia que reconoce haber existido desde el principio. The Faith of Our Fathers, Gibbons, páginas 86 al 87. Poco puede añadirse a esas palabras, salvo a modo de énfasis, pero el siguiente pasaje bien merece figurar junto al anterior. Por medio de una ordenación válida, una misión legítima y una doctrina apostólica pura, la Iglesia Católica de hoy es la continuación de la Iglesia fundada por Jesucristo y los apóstoles. Forma con ella un solo e idéntico cuerpo viviente que continúa y transmite la misión que los apóstoles recibieron de Cristo y es el único y verdadero mensajero permanente enviado por Cristo para guiar a los hombres hacia la salvación eterna. Catholic Belief, Bruno, página 162.
Tal es, pues, la posición de la Iglesia Católica Romana. Por otra parte, las iglesias protestantes, aunque consideran que la religión cristiana y la Iglesia fueron reveladas por Cristo y dadas a los hombres para su salvación, sostienen que con el tiempo surgieron en esa Iglesia errores graves y profundos, mediante los cuales las cosas de Dios fueron pervertidas y la Iglesia corrompida. Hasta tal punto llegó esa corrupción de Lutero, el reformador alemán, dijo de sí mismo: al principio estuve solo. Calvino, el reformador suizo-francés, declaró: los primeros protestantes se vieron obligados a separarse del mundo entero. Y como ya hemos visto por la breve referencia contenida en la cita del cardenal Gibbons, la Gran Iglesia Episcopal de Inglaterra afirmaba que la Iglesia yacía sepultada en una idolatría condenable durante 800 años o más. Sin embargo, esa cita merece ser presentada con mayor amplitud de la que le concede el cardenal, pues constituye un importante testimonio dentro de la controversia de la cristiandad acerca de la permanencia de la religión cristiana y de la Iglesia entre los hombres. La citaré íntegramente en el lugar oportuno. La importancia de la Reforma. Otras ramas de la Gran Reforma del siglo XVI también hicieron grandes afirmaciones acerca de sus logros. El doctor J. H. Merle d'Avigné, presidente de la Escuela Teológica de Ginebra, escribe en el prefacio de su obra Historia de la Reforma de 1846 lo siguiente acerca de la Reforma. El cristianismo primitivo y la Reforma son las dos mayores revoluciones de la historia. No se limitaron a una sola nación, como ocurrió con los diversos movimientos políticos que registra la historia. Por el contrario, su influencia se extendió sobre muchos pueblos y sus efectos están destinados a sentirse hasta los confines del mundo. El cristianismo primitivo y la Reforma son una misma revolución, realizada en épocas diferentes y bajo circunstancias distintas. Aunque no son iguales en sus aspectos secundarios, son idénticos en sus características fundamentales y esenciales. La una es la repetición de la otra. La primera puso fin al mundo antiguo. La segunda dio comienzo al mundo nuevo. Entre ambas se encuentran la Edad Media. El rasgo doctrinal de la Reforma. Más adelante observa, refiriéndose ahora al aspecto doctrinal, la oposición entre la Iglesia verdadera y la falsa, sin duda, no puede resumirse por completo en la cuestión de la salvación por la fe o por las obras. Sin embargo, esa es su característica más sobresaliente. Más aún, considerar la salvación como algo que procede del hombre, la supuesta posición de Roma, es el principio creador del error y del abuso. Los excesos producidos por este error fundamental dieron origen a la Reforma y fue mediante la profesión del principio contrario, es decir, que la salvación proviene de Dios y de su gracia, la posición de los reformadores, que ésta se llevó a cabo. Por consiguiente, este aspecto debe ocupar un lugar muy destacado en una introducción a la historia de aquella reforma. History of the Reformation de Avigné, página 14. Después de formular una severa acusación contra la Iglesia de Roma, responsabilizándola de los abusos existentes en los siglos anteriores a Roma, el autor añade: este cuadro demuestra sin duda la corrupción de la Iglesia y la necesidad de una reforma. Ese ha sido precisamente nuestro propósito al escribir este bosquejo.
las doctrinas vitales del cristianismo casi habían desaparecido por completo y, con ellas, la vida y la luz que constituyen la esencia misma de la religión de Dios. La fuerza espiritual de la Iglesia se había extinguido, yacía agotada, debilitada y casi sin vida, extendida sobre aquella parte del mundo que había ocupado el Imperio Romano. History of the Reformation de Avigné, página 20. ¿Era entonces la misión de la Reforma corregir ese estado de cosas y sacar a la Iglesia de su condición apóstata o semiapóstata, restaurar la pureza de la doctrina cristiana y de las ordenanzas del Evangelio, y restablecer dentro de la Iglesia la autoridad divina que, en su administración, manifestara el espíritu del reino de los cielos de Cristo, es decir, el gobierno de la Iglesia tal como lo describió San Pedro? Esa era la tarea de la Reforma. ¿Logró ese movimiento alcanzar el propósito que se había propuesto? ¿Dónde estaba la verdadera Iglesia antes de la Reforma protestante? Aquí es donde se plantea verdaderamente la cuestión y donde el movimiento protestante se enfrenta al desafío formulado por Roma. ¿Dónde estaba la verdadera Iglesia antes de la Reforma protestante? No hace falta decir que esta pregunta ha sido motivo de dificultad para los escritores protestantes. ¿Dónde estaba, en efecto, la verdadera Iglesia antes del surgimiento del movimiento protestante? Si los protestantes responden que la verdadera Iglesia llegó a extinguirse y que se produjo una apostasía universal y completa, como parecería indicar la cita de la Iglesia de Inglaterra acerca de la idolatría de todo el mundo, entonces quedarían expuestos a las siguientes preguntas. 1. Si hubo una apostasía completa y universal, ¿qué quedaba para que los protestantes reformaran? 2. Y si la apostasía fue completa y universal, ¿cómo podría restablecerse el cristianismo y la verdadera Iglesia sin una nueva dispensación de autoridad divina mediante una nueva comisión para restablecer la religión cristiana y la Iglesia? Ha sido concedida una nueva dispensación semejante. Todo el protestantismo respondería negativamente. En esto coincide con los católicos romanos, pues ambos se privan de esa posible solución al problema, al sostener que la revelación cesó con la era apostólica, que nunca ha sido renovada y que jamás volverá a hacerlo, que la fe, una vez dada para siempre a los santos, ya fue entregada de manera definitiva. Si los protestantes, al responder la pregunta formulada por Roma, dijeran que la Iglesia existió durante los siglos anteriores a la Reforma, distribuida entre las diversas divisiones y fragmentos de la cristiandad, siendo el conjunto de todas las iglesias de la cristiandad, todas las cuales le pertenecen precisamente en la medida en que conservan la fe, la moral, el culto y los principios originales establecidos por la autoridad de los apóstoles inspirados. Respuesta que de hecho da una de las grandes ramas de la cristiandad, la Iglesia de Inglaterra. Esto está en End of Controversy Controverted por John H. Hopkins, doctor en leyes y doctor en divinidad, obispo de Vermont, volumen 1, página 433. Y si esa hubiera de ser la respuesta aceptada por el protestantismo en general a la cuestión planteada, y no alcanzo a concebir otra respuesta compatible con su posición, bastaría decir que semejante iglesia destruye el concepto mismo de iglesia que presenta el Nuevo Testamento. No es ni podría ser la iglesia de Cristo y de los apóstoles, y si no es la iglesia de Cristo y de los apóstoles, resulta una respuesta insuficiente y queda fuera del ámbito del principio, la doctrina y la realidad cristiana. No es una iglesia, sino una multitud desorganizada
con su centro en ninguna parte y su circunferencia en todas. Carece de oficiales, carece de leyes definidas, no responde ante nadie, sino que cada hombre responde únicamente por sí mismo. No solo carece de disciplina, sino que es incapaz de ejercerla. Tan válido sería decir que no existe ninguna iglesia como afirmar que la iglesia es simplemente una multitud semejante. Esa no es la iglesia que Cristo tenía en mente cuando dijo, refiriéndose a la resolución de conflictos entre hermanos, y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos, en el cielo. Mateo capítulo 18, versículos 17 y 18. Esto es, que los juicios de la iglesia permanecerán. Tampoco esa multitud que supuestamente constituía la iglesia antes de la Reforma es la iglesia de Dios que San Pablo describió a los Efesios cuando explicó la organización establecida por Jesucristo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, no el Papa, dicho sea de paso, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto lo vemos en Efesios capítulo 4, versículos del 11 al 16. Esta no es la descripción de una multitud desorganizada e independiente, sino la de un cuerpo organizado, unido y gobernado, en el que cada miembro y cada oficio desempeñan una función determinada bajo la autoridad de Cristo, la cabeza de la Iglesia. O considérese una segunda descripción, semejante a la anterior, cuando el mismo apóstol escribió a los Corintios: Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, después los que hacen milagros, luego los que tienen dones de sanidades, los que ayudan, los que administran y los que tienen diversidad de lenguas. Esto lo vemos en 1 Corintios capítulo 12, versículos del 27 al 28. Previamente, en este mismo capítulo, el apóstol había comparado la iglesia con el cuerpo humano. Así como el cuerpo del hombre no es un solo miembro, sino muchos, así también ocurre con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. El pie no puede decir, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ni el oído puede decir, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Ahora bien, Dios ha colocado cada uno de los miembros en el cuerpo como Él quiso. Y aunque hay muchos miembros, todos forman un solo cuerpo. Por eso el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni la cabeza puede decir a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Todos los miembros son declarados necesarios y todos deben estar animados por un mismo espíritu de mutua solidaridad que los une en armonía y unidad. Tal es la Iglesia de Cristo. No es una simple multitud
como los protestantes describen a la iglesia anterior al surgimiento de las iglesias protestantes. Sin embargo, los protestantes no se atreven a afirmar que la iglesia fue totalmente destruida antes de la Reforma, porque eso, como ya hemos visto, los obligaría a enfrentarse con la cuestión de la necesidad de una restauración de la religión cristiana y de la iglesia mediante revelación, es decir, mediante una nueva comisión dada por Dios para restablecer aquello que los hombres habían perdido a causa de su apostasía de Cristo y de su iglesia. Naturalmente, esa conclusión estaría en completa contradicción con el principio en el que los protestantes coinciden con los católicos romanos: negar de una vez y para siempre la posibilidad de nuevas revelaciones de Dios después de la era apostólica. Por esta razón, los protestantes siempre han mostrado una especie de terror a afirmar una apostasía absoluta durante el periodo anterior a la Reforma, porque al condenar con excesiva severidad a la supuesta Iglesia Madre, la Iglesia Católica Romana, terminarían condenándose también a sí mismos. Y, sin embargo, alguna iglesia debió de haber sobrevivido a la apostasía romana. De lo contrario, no habría existido ninguna iglesia que reformar. Desde su propia posición deben asumir que existió una iglesia a lo largo de los siglos posteriores a la Iglesia Apostólica y hasta el surgimiento del movimiento protestante del siglo XVI. Pero cuando describen esa iglesia, resulta que no es una iglesia en absoluto. Que los protestantes son particularmente sensibles a esta cuestión se pone de manifiesto en la actitud de esa gran rama del protestantismo conocida como la Iglesia Episcopal de Inglaterra y de sus ramas en los Estados Unidos y en los países de la Mancomunidad Británica, antiguamente provincias del Imperio Británico. Y aquí haré uso de aquella cita más extensa que prometí del Book of Homilies en el sermón Los peligros de la idolatría. Después de exponer cómo la Iglesia, guiada en Helio por la Iglesia de Roma, estableció el uso de imágenes, el sermón continúa. Así podéis ver cómo, a partir de la posesión privada de imágenes, se llegó a colocarlas públicamente en iglesias y templos. Aunque al principio se consideró que Helio no entrañaba ningún peligro, según el juicio de algunos hombres sabios y eruditos, y de tenerlas simplemente allí, se pasó finalmente a rendirles culto, primero por parte del pueblo sencillo, que es especialmente propenso, como enseñan las Escrituras, a la superstición y la idolatría, y después por parte de los obispos, de los eruditos y de todo el clero. De modo que laicos y clérigos, instruidos e ignorantes, personas de todas las edades, sectas, condiciones, hombres, mujeres y niños de toda la cristiandad, cosa horrible y espantosa aún de pensar, fueron todos a una sumergidos en una idolatría abominable, el más detestable de todos los vicios ante Dios y el más condenable para el hombre, y Helio durante un período no menor de 800 años. Que los protestantes son particularmente sensibles a esta cuestión se pone de manifiesto en la actitud de esa gran rama del protestantismo conocida como la Iglesia Episcopal de Inglaterra y de sus ramas en los Estados Unidos y en los países de la Mancomunidad Británica, antiguamente provincias del Imperio Británico. Y aquí haré uso de aquella cita más extensa que prometí del libro de homilías en el sermón Los peligros de la idolatría, después de exponer cómo la Iglesia, guiada en Helio por la Iglesia de Roma, estableció el uso de imágenes. El sermón continúa.
Así podéis ver cómo, a partir de la posesión privada de imágenes, se llegó a colocarlas públicamente en iglesias y templos. Aunque al principio se consideró que Helio no entrañaba ningún peligro, según el juicio de algunos hombres sabios y eruditos, y de tenerlas simplemente allí se pasó finalmente a rendirles culto, primero por parte del pueblo sencillo, que es especialmente propenso, como enseñan las escrituras, a la superstición y la idolatría, y después por parte de los obispos, de los eruditos y de todo el clero. De modo que laicos y clérigos, instruidos e ignorantes, personas de todas las edades, sectas y condiciones, hombres, mujeres y niños de toda la cristiandad, cosa horrible y espantosa aún de pensar, fueron todos a una sumergidos en una idolatría abominable, el más detestable de todos los vicios ante Dios y el más condenable para el hombre, y Helio durante un período no menor de 800 años. Y a tal extremo condujo aquel comienzo de colocar imágenes en las iglesias, que en un principio fue considerado inofensivo, pero que la experiencia demostró ser no solo perjudicial, sino también funesto y pernicioso, llevando a la destrucción y al trastorno de toda la verdadera religión de manera universal. Book of Homilies of the Church of England, edición estadounidense, 1855, parte tercera, página 216. El difunto F. S. Spalding, obispo episcopal de la Iglesia de Inglaterra de Salt Lake City, consideró que mi uso de esta cita en algunos de mis escritos atribuía a este pasaje una condición de apostasía demasiado amplia. Me escribió diciendo que la afirmación contenida en la homilía debía restringirse a un tipo específico de superstición y religión, y no implica el reconocimiento de la ruptura en la continuidad, de la verdadera iglesia, que usted cita para demostrar. En aquel momento le respondí que, aunque respetaba su punto de vista, si lo que la homilía afirmaba acerca de la idolatría y del cristianismo era cierto, es decir, que semejante estado de idolatría había prevalecido universalmente durante un período de no menos de 800 años, entonces dudo que unas ordenaciones válidas o la verdadera Iglesia de Cristo pudieran sobrevivir a semejante naufragio de la religión, o como lo expresa la propia homilía, a la destrucción y trastorno de toda la verdadera religión de manera universal. Véase la correspondencia completa en The New Witness of God, edición de 1911, volumen primero, páginas 132 a las 136. Sin embargo, indudablemente esa posición sostenida por el obispo Spalding representa también la postura de toda la Iglesia episcopal con respecto a este pasaje sobre la idolatría. El obispo me citó otra parte de la homilía, más precisamente el canon tercero de los cánones de 1603, impreso en el mismo volumen que las homilías, donde se declara lo siguiente. 3. La Iglesia de Inglaterra, una iglesia verdadera y apostólica. Quien en adelante afirme que la Iglesia de Inglaterra, establecida por ley bajo la autoridad de su majestad el rey, no es una iglesia verdadera y apostólica que enseña y mantiene la doctrina de los apóstoles, sea excomulgado ipso facto y no sea restituido la comunión sino únicamente por el arzobispo después de haberse arrepentido y de haber revocado públicamente este su perverso error. New Witnesses of God, volumen 1, página 134, edición de 1911. Tan firme es la determinación de esta importante rama del protestantismo
de sostener la supervivencia de una verdadera iglesia cristiana a través de su organización establecida por el Parlamento. En realidad puede decirse que en todo el protestantismo prevalece una disposición semejante: admitir que la reforma protestante fue necesaria, pero que al mismo tiempo, de una forma u otra, existió una verdadera iglesia de Cristo durante aquellos siglos de corrupción por los que atravesó el mundo durante los primeros siglos del cristianismo hasta la reforma protestante. De otro modo, se verían obligados a admitir la necesidad no de una simple reforma de la religión, sino de una restauración tanto de la religión como de la Iglesia mediante una revelación de Dios y una comisión divina para restablecer aquello que se había perdido. Como lo expresa un escritor de la Iglesia de Inglaterra, nuestros reformadores en su mayor parte sostenían que el Papa era el anticristo, sentado en el templo de Dios y arrogándose para sí una autoridad falsa, impía y sumamente peligrosa. Pero nunca negaron que ese fuera el templo de Dios, es decir, una verdadera iglesia en la cual Él estaba sentado. Tampoco pusieron jamás en duda que, a causa de la verdad que desde el principio permaneció en esa iglesia, siempre hubo en mayor o menor medida cristianos fieles que alcanzaron la salvación. Allí permanecían los credos originales y los primeros concilios, aunque eclipsados por concilios posteriores, carentes de verdadera autoridad. Allí permanecía la sucesión del episcopado apostólico, aunque tristemente manchada, seguía siendo genuina. La Iglesia de Inglaterra había permanecido unida a la Iglesia de Roma desde el siglo VI y había marchado de la mano con casi todas sus innovaciones, pero ahora, es decir, en la época de la Reforma, despertando el conocimiento de la verdad, procuró volver a la pureza primitiva de su fe y de su práctica, tomando como guía las mismas escrituras y a los primeros padres de la Iglesia, sin modificar nada de su fe anterior, salvo aquello que ahora reconocía como una innovación corrupta. End of Controversy Controverted, Obispo John H. Hopkins, volumen 1, páginas 314 y 315. Otro destacado obispo de esta misma iglesia, respondiendo a la pregunta formulada por Roma, ¿dónde estaba la religión protestante antes de Lutero?, respondió: estaba exactamente donde está ahora, solo que entonces estaba corrompida por muchos errores pecaminosos, de los cuales ahora ha sido reformada. Dr. Porteus, citado por el obispo católico John Milner en The End of Religious Controversy, página 277. Naturalmente, las autoridades católicas romanas consideran que respuestas como esta no son más que subterfugios y sostienen que la verdad es que el protestantismo no tuvo existencia alguna antes del siglo XVI, la misma fuente. Asimismo, afirman que la verdadera Iglesia existía en unión con la sede de Roma y que los protestantes se hallaban en rebelión y apostasía respecto a esa Iglesia. La posición de la Iglesia episcopal queda aún más claramente ilustrada por las palabras de uno de sus obispos. Debe ser completamente evidente que, aunque la Iglesia llegue a corromperse mediante la introducción de errores y supersticiones, de fraudes y de despotismo, no deja por ello de existir mientras los principios del Evangelio conserven un lugar dentro de su sistema doctrinal. A continuación, el autor plantea las siguientes preguntas polémicas. ¿Acaso deja de existir una fuente de agua porque se contamine con alguna mezcla extraña? ¿Acaso deja de existir un idioma porque se corrompa con giros extranjeros? Este autor sostiene que incluso la Iglesia de Roma ha sido preservada como una verdadera Iglesia nacional
aunque no como la Iglesia Universal. Dice, la Iglesia de Roma ha conservado todavía esos principios, es decir, los supuestos principios esenciales del Evangelio. A pesar de haber adoptado tantas innovaciones peligrosas y monstruosas, y principalmente por esa razón, los reformadores ingleses no se propusieron establecer una nueva iglesia, sino únicamente eliminar las corrupciones introducidas posteriormente y, de ese modo, restaurar la antigua iglesia a su pureza primitiva. End of Controversy Controverted, Obispo Hopkins, páginas 424 y 425, que añade además con respecto a todas las iglesias. Y ciertamente, en la medida en que la fe de los apóstoles continúa siendo profesada en los credos de todas las iglesias, a pesar de sus desacuerdos en otras materias, y esa fe pura y conforme a las Escrituras es recibida en el corazón y manifestada en la vida, existe una verdadera unidad y una verdadera catolicidad que la sutileza de Satanás ciertamente ha perturbado y trastornado, pero que no se le ha permitido destruir. La misma fuente anterior en la página 423. Puede decirse que esta representa la posición de todas las iglesias reformadas, tanto de aquellas establecidas directamente por la Reforma del siglo XVI como de las que posteriormente surgieron por subdivisiones de esas grandes ramas, multiplicándose en un número cada vez mayor de ismos e iglesias para acomodarse al capricho cambiante del hombre. Naturalmente, todo esto da lugar a una pregunta inevitable. ¿Es cierto que la Iglesia de Cristo ha sobrevivido y se expresa en esta multitudinaria, conglomerada y heterogénea agregación de sectas, ismos y supuestas iglesias en conflicto unas con otras? Basta formular la pregunta para obtener la respuesta, porque medida a la luz de las descripciones de la Iglesia de Cristo y de los apóstoles que ofrece el Nuevo Testamento, como ya hemos visto, semejante afirmación resulta ofensiva para la razón y queda condenada por sí misma en el mismo momento en que se enuncia. Lo que los reformadores hicieron en su intento de restablecer la religión cristiana y la iglesia cristiana fue vincular su ruptura con Roma en asuntos religiosos a los intereses políticos de los duques, príncipes y reyes de Europa, quienes también estaban cansados de las restricciones y de la tiranía del papado romano. Aceptaron a todos los que se unieron a la rebelión, aun cuando no existiera entre ellos acuerdo en materia de religión. Reelaboraron las confesiones de fe mediante credos revisados y establecieron en su mayor parte iglesias nacionales, organizadas principalmente bajo formas episcopales. Desde ese movimiento inicial, la subdivisión de la cristiandad en un número cada vez mayor de sectas enfrentadas entre sí no ha dejado de continuar, dado como resultado la confusión actual y la relajación de toda autoridad religiosa en la vida de las llamadas naciones cristianas. Recapitulación. En primer lugar, sobresale gloriosamente el hecho de que Cristo y sus apóstoles enseñaron la verdadera religión, dieron la verdadera concepción y revelación de Dios por medio de Jesucristo, enseñaron la verdadera relación del hombre con Dios, enseñaron la necesidad de la redención del mundo y la necesidad de la salvación personal del hombre frente a los dos grandes desastres con los que éste se enfrenta en su experiencia terrenal. Uno, la muerte física, y dos,
la muerte espiritual o el pecado y sus consecuencias. Cristo es presentado como el medio de salvación frente a ambos males, proporcionando la resurrección de la muerte física y la salvación de la muerte espiritual o estado de pecado, mediante la restauración del alma humana a la unión y comunión con Dios. Para llevar a cabo estos dos propósitos supremos del Evangelio, Cristo y sus apóstoles fundaron una iglesia destinada a enseñar la verdad y a administrar las ordenanzas del Evangelio que conducen a la salvación del hombre en este doble sentido. Pero como resultado de una combinación de fuerzas tanto internas como externas dentro de esa iglesia así fundada, tal como lo predijo Isaías, y la palabra de Dios dada por medio de él no puede dejar de cumplirse, los hombres traspasaron las leyes, cambiaron el estatuto, quebrantaron el pacto eterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Y en esa misma profecía se anuncian también juicios futuros contra ellos. Véase Isaías 24, versículos del 1 al 6. Ahora bien, ¿dónde recae la responsabilidad por esta condición apóstata? Naturalmente sobre aquellos que la provocaron, sobre quienes en los primeros siglos de la cristiandad, los primeros siglos cristianos, introdujeron herejías perniciosas, a causa de las cuales el camino de la verdad fue desacreditado, llegando incluso a negar al Señor que los había redimido, sobre aquellos que se volvieron hacia falsos maestros, teniendo comezón de oír, apartando sus oídos de la verdad para volverlos hacia las fábulas. Sobre los falsos maestros, los lobos rapaces de los que habló San Pablo, hombres que surgieron de entre el propio pueblo, hablando cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos, sobre quienes usurparon autoridad y enseñaron como doctrina los mandamientos de los hombres, sobre quienes abandonaron la sencilla doctrina de Dios revelada en Jesucristo, quien era Dios manifestado en carne. Véase Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y prefirieron seguir y formular en credos posteriores las concepciones filosóficas griegas acerca de Dios, en lugar de las revelaciones de Dios dadas por medio de Jesucristo y en Él. Sobre aquellos que se apartaron de la revelación continua de Dios a su iglesia, la cual constituye la roca sobre la que Dios fundó su iglesia, así como el medio para perfeccionarla, conservar esa perfección y mantener una dirección y presidencia infalibles, el único medio por el cual una iglesia perfecta y un liderazgo infalible podría mantenerse. Sobre aquellos que sustituyeron el gobierno de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros inspirados, un ministerio sostenido por dones de sanidad, inspiraciones del Espíritu Santo y todos aquellos dones destinados a la obra del ministerio para el perfeccionamiento de los santos, hasta que todos llegaran a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, como se ve en 1 Corintios capítulo 12 y en Efesios capítulo 4, versículos del 8 al 17. Sobre aquellos que en lugar de esta iglesia inspirada de Cristo establecieron un régimen de obispos, con un obispo supremo como señor sobre los demás, siguiendo el modelo de gobierno de un imperio terrenal. Ellos son responsables de la transformación que llevó de la iglesia del Dios viviente a la iglesia de Roma, más que imperial, la cual usurpó el templo de Dios y se exaltó sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de adoración, y a la cual fue dado poder
sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ellos son los responsables de la condición apóstata de la cristiandad. Situación de las iglesias del mundo. 1. La iglesia griega. En esta usurpación y apostasía general también participó la iglesia griega o las iglesias de Oriente, pues permanecieron unidas a la iglesia de la parte occidental del Imperio Romano, la llamada Iglesia Católica Romana, hasta mediados del siglo IX. Fue entonces cuando, mediante un acto formal de excomunión dirigido contra las iglesias occidentales, se separaron de ellas. Sin embargo, desde ese tiempo no han realizado cambios doctrinales ni reformas en la organización eclesiástica que las hayan llevado de regreso al Evangelio puro de Jesucristo o a la Iglesia de los Apóstoles. Situación de las iglesias del mundo. 2. La Iglesia de Inglaterra. La Iglesia de Inglaterra, según su propia afirmación, caminó junto con la Iglesia general durante los primeros 6 siglos. Después se unió a la Iglesia de Roma y marchó de la mano con casi todas sus innovaciones, hasta la época de la Reforma. Entonces, nuevamente, según su propia descripción, despertó al conocimiento de la verdad y procuró regresar a su pureza primitiva de fe y práctica. Por supuesto, solo tenía que conservar la Biblia, según afirma, que poseía desde el principio, y las órdenes apostólicas que poseía desde el principio. Ninguna de estas cosas las había recibido de Roma, y aquello que Roma no le había dado, ciertamente sería extraño que Roma pudiera quitárselo. The End of Controversy Controverted, John H. Hopkins, obispo de Vermont, del año 1854. Utilizo esta declaración porque expresa la posición de la Iglesia de Inglaterra con notable brevedad y fuerza. No he visto en ninguna otra parte una exposición mejor formulada de su caso. Sin embargo, la declaración afirma demasiado para beneficio de la propia Iglesia de Inglaterra. Los 6 primeros siglos de la era cristiana, es decir, los 5 siglos posteriores al cierre de la Iglesia apostólica antes mencionada, la sitúan, si se le permite remontarse retrospectivamente más allá de 1000 años, precisamente en el período en que ocurrieron la mayoría de los grandes acontecimientos de la apostasía de la Iglesia apostólica. La sustitución de la revelación neotestamentaria de Dios, manifestado por medio de Jesucristo, por las concepciones filosóficas griegas acerca de la naturaleza y el ser de Dios, doctrinas que la Iglesia de Inglaterra todavía conserva en sus artículos de religión autorizados por el Parlamento. El abandono de la doctrina de la revelación continua a la Iglesia, la roca sobre la cual Cristo prometió fundar su Iglesia y preservarla, la sustitución de la Iglesia del Nuevo Testamento por la Iglesia del Episcopado Romano, con su obispo supremo y señor de los demás obispos, el Papa, y además la reconocida unión con Roma en casi todas sus innovaciones durante un periodo de 1000 años. Todo esto vincula tan estrechamente a la Iglesia de Inglaterra con el movimiento universal de la Gran Apostasía, que no queda nada que la distinga esencialmente de la apostasía de la Iglesia de Roma, puesto que en la llamada Reforma no hizo nada que la devolviera a la religión de Cristo ni a la Iglesia apostólica. Situación de las iglesias del mundo. 3. Las iglesias reformadas del norte de Europa y Estados Unidos. En cuanto a las iglesias reformadas del continente europeo y a todas aquellas subdivisiones surgidas de la Reforma en las naciones del norte de Europa,
ya sea que adoptaran sistemas episcopales de gobierno o formas presbiterianas basadas en la igualdad de los supuestos ministros cristianos, presbíteros o ancianos, ejerciendo el gobierno eclesiástico mediante presbíteros, sínodos y asambleas generales, o bien que se organizaran bajo formas congregacionalistas u otros sistemas independientes de gobierno, y por muy diversas que sean sus doctrinas, ya acepten la teología calvinista o la arminiana, o alguna de las múltiples variantes derivadas de estas dos grandes escuelas teológicas del protestantismo. De todas ellas, descendientes de la Reforma del siglo XVI, basta decir, y lo hago con respeto y con la más profunda consideración hacia los sentimientos de todos, que estos movimientos junto con las distintas escuelas de pensamiento y las iglesias que establecieron, por muy bien intencionados, fervientes, sinceros o talentosos que hayan sido sus fundadores, no han restaurado la existencia, la iglesia primitiva, ni la religión primitiva, el Evangelio de Jesucristo, ni tampoco la iglesia apostólica, tal como aparece en el Nuevo Testamento. Permítaseme repetir que no digo esto con ánimo ofensivo, sino que sí lo afirmo porque me siento obligado a hacerlo. Y solo se requiere que ustedes, mis oyentes, comparen cualquiera de estos sistemas, o todos ellos, con las normas establecidas en el Nuevo Testamento, para convencerse de que lo que afirmo aquí es verdad. Y ahora volvamos al texto que encabeza este discurso. Y aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras de Jehová. E irán errantes de mar a mar, y desde el norte hasta el oriente, correrán de un lado a otro buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Véase Amós capítulo 8 versículos 11 y 12. Este pasaje se aplica apropiadamente al período que he examinado esta noche. Ese largo intervalo que se extiende desde la existencia de la Iglesia Apostólica hasta la época de la llamada Reforma Protestante. Un período de 1500 años. Un período en el que existió hambre de la palabra de Dios. Una época en la que los hombres vagaron de mar a mar y corrieron de un lado a otro buscando la palabra del Señor, pero no la encontraron. ¿Qué cuadro tan conmovedor presenta esta situación? ¿Será siempre así o llegará a su fin una condición semejante?